tenías otra cosa de allí, de los residuos vegetales para eso, para esto. No, son dos proyectos distintos. Ah, claro, es que Son dos quería proyectos ver. distintos. ¿Vale? Pero entonces tú en casa tienes 3 depósitos, guardas el aceite, lo mezclas, en proporción que ya tienes el bio y eso. Correcto, correcto. Lo puedes hacer. Claro, que te estás imaginando todo este aparato que tengo que comprar por aparato para hacerlo en casa. Bueno, puedes comprar este aparato. A ver, yo decía, esto simplemente es una bomba. Lo que necesitas es que se agite y la reacción funciona mejor en torno a los 50 grados. En el fondo esto es como una lavadora. Tiene un calentador como una lavadora que te lleva la temperatura, en este caso hasta 54 grados, y una bomba que te mueve. ¿Lo veis? Correcto. Sí, no estaba pensando en Simplemente, fijaos lo que vamos a hacer con ello. Lo que vamos a hacer con ello es que lo vamos a hacer pasar por aquí, lo vamos a recircular y lo va a estamparar contra este otro lado. ¿Para qué? Simplemente para que se mezcle bien. Al tiempo que la temperatura, el calentador va a ir subiendo la temperatura hasta que está a 54 grados. ¿Por qué? Porque el aceite es mucho menos denso y por lo tanto la reacción se hace mejor. Ya está. Yo he visto hacer biodiesel en una garrafa agitándolo, que pasa que te tienes que tirar ahí. Horas y horas moviendo. Claro, correcto. Nosotros hemos llegado a hacer el jabón, pero de ahí no pasamos. Bueno, pues y luego el bioetanol. Eso ahí tienes una doctora química que te lo explique, no tengo ni idea. El etanol es otro tipo de alcohol. No, ya es claro. ¿Y se puede usar etanol o no? No, en esta mezcla no. El etanol, decía el compañero que hay en Brasil, por ejemplo, hay motores que funcionan directamente con etanol. No Gusta la caña directamente. eso. Lo que pasa es que Pero no te creas que sale mucho más barato, ¿eh? Sí, los carburadores. Porque los impuestos son los mismos. No sale, A ver, nosotros, no te la venden mucho más barata Para que no la claro, explosión. nosotros en esto lo que no prenda vemos el como combustible. interesante es el reciclado del aceite usado. Eso es lo interesante, lo demás ya... Eso y el aspecto que contamina 10 veces menos que el Correcto, con todo el tema correcto. que tiene, de la mierda. Pueden aprovechar y hacerse de eso. Claro, porque si se puede hacer ron por un lado y sobra de ron para Jodido. las dos cosas, ¿no? Es como en nuestro país con lo del gas. ¿Se Con el gas compra o lo licuado. dan gratis? Pues tenemos otros vehículos con gas licuado. Bueno, porque ahí hay en nuestro país, en Ecuador, nosotros, desde luego, no, tenemos nuestro proyecto no gas, contempla para gas nada muerto. comprar. Petróleo no. Nuestro proyecto, sí, nosotros sí, somos una fundación, como os decía, de personas con discapacidad, entonces lo que Pero hacemos el es una colaboración con el ayuntamiento, en este caso con el ayuntamiento de Guadarrama. Vamos a recoger el aceite ese está que como el de selecciona en Venezuela, ese pueblo como para el luego Chávez. Está queriendo hacer poner el propio pueblo, no es un poco la idea. No, en ningún caso tenemos intención de comprar. Sí es verdad que las grandes petroleras han acaparado mucho el mercado del aceite usado Otro país y que es han llegado a pagar Bolivia burrada por el aceite. Nosotros desde luego nuestro interés no... porque Hombre, a mí, nacionalizó por ejemplo, me parece mal que yo recicle mi aceite Y alguien se y alguien lucre. se lucre de eso. Tanta porque eso lo comentábamos ayer. Correa. Puedes hacer mucho de tu aspecto de persona, intentar reciclar, pero si no hay un control legislativo de que eso no vaya a los teléfonos o los plásticos, vayan a uno, tú lo estás dando gratis y estás sacando dinero en una privada, pues si lo lleva al ayuntamiento y se autogeneran cosas para el municipio, vale. Correcto. Porque al final el reciclaje es un chanchullo. En el fondo sigue siendo un poco lo que nos pasa con Opa, yo es que me gusta ver esto. con todo tipo de residuos, ¿verdad? Pero ya la llevan a África y sacan oro de los móviles. Por eso nosotros valoramos, lo que más valoramos de este tema es el localismo. Nosotros estamos intentando generar empleo inclusivo en este caso para personas con discapacidad en el propio ayuntamiento para uso en el propio pueblo. Ese es el ciclo, ¿no? El desarrollo local. El aspecto del reciclaje tendría que tener una base legislativa que proteja los reciclajes que hacemos, porque si no, al final... Bueno, ya veis, simplemente ahora lo que vamos a hacer es mezclar el metóxido que llamamos la mezcla con el aceite para meterlo todo dentro, ¿no? Y para luego empezar a hacer la reacción, ¿vale?
¿Qué potencia tiene? Nada, no sé si tiene algo más de medio caballo por ahí. Nada. ¿Has cerrado? ¿Has cerrado arriba bien? Sí. Bueno, ahora vamos a hacer que el metóxido que lo tenemos aquí, lo incorporamos aquí, por efecto Venturi lo va a coger y ya está, no tiene mayor historia. Tarda un ratito en cogerlo, veréis como aquí va subiendo el nivel, esto de la temperatura. Esto es lo de la temperatura, ahora está en 24, veréis como enseguida también va a coger cuando que esté un poquito más, ¿bien? ¿Por qué era el nivel más idóneo de esta temperatura? ¿Perdona? ¿Por qué era el nivel más idóneo de temperatura? El nivel de temperatura, porque el aceite está más duro y la reacción es más rápida. Cuanto más frío está el aceite, más difícil es, lógicamente. No, la mezcla, la reacción. El color que sacas es igual que el que tiene tu botella. Porque es de aceite usado. Si fuera aceite limpio, sería un amarillento casi transparente. Pero ya se queda la glicerina. Enhorabuena. Bueno, pues nada, de todas maneras vamos a explicarlo allí dentro, allí dentro en la casa de cultura. Ahora lo vamos a explicar. ¿Efecto Venturi o qué? Antonio, ¿haces un poco más de efecto Venturi ahí? Yo creo que ya... Aquí con estos apaños no creas que te entero bien. Aquí en el medio del monte. Pues si el año que viene traéis otro combustible mejor, porque ahora están desarrollando el bioetanol como combustible de alcohol de la viña, es decir, para la pila de hidrógeno. No te lo pierdas. Esta es la última tecnología. Bueno, que lo paséis bien. Igualmente, caballero, encantado. ¿Lo tenemos, José? Venga, vale. Yo creo que sí. Venga. Lo ves, simplemente lo trae hasta aquí y lo rompe, ¿no? Ahora, yo creo que ya lo tengo. ¿Lo tienes? Esto ya lo tengo. Por lo tanto lo cierro, lo paro y ya tengo todo el metóxido aquí metido. Ya lo tengo incorporado. ¿Veis cómo ha subido hasta arriba? ¿Correcto? Y ahora simplemente le doy al botón este de reacción. Simplemente lo que tiene es un programador que me va a subir paulatinamente la temperatura a 54 grados mientras lo está agitando durante aproximadamente 100 minutos. ¿Correcto? Simplemente le doy ahí. Y ya veréis cuando volvamos, veréis cómo, y esté parada, como poco a poco se deposita la glicerina abajo porque pesa más y el biodiesel arriba, clarísimamente. Esta gente se me ha escapado de darme un jabón. De todas maneras, a ver, mirad, nosotros, antes de nada, tenéis que saber que nosotros realmente lo que somos una fundación de personas con discapacidad de la zona. Estamos encuadrados en esta zona. De hecho, hay chavales, personas con discapacidad de este pueblo que están allí con nosotros, o que han estado, que han pasado por nuestros distintos centros. Y dentro de la Fundación Apascovi, que somos nosotros, José Ángel y yo, realmente pertenecemos a un centro especial de empleo. Es decir, nuestro trabajo consiste en generar empleo para las personas con discapacidad que no son capaces, o por distintas causas, de llegar al empleo ordinario, ¿no? Entonces, nosotros, como tal, el Centro Especial de Empleo de Jardinería, fundamentalmente es jardinería, llevamos jardinería pública en algunos ayuntamientos, como Alpedrete, como Colmenarejo, como Cercedilla, como Collado Mediano, como Villalba, y también tenemos otros sectores en los que trabajamos.
Ahora hace poco que tenemos limpieza de edificios, de locales, y ya hace años nos fijamos, hace bastantes años nos fijamos en el medio ambiente como un sector que en el futuro iba a generar empleo inclusivo. Y nosotros nos agarramos a ese sector, al sector del medio ambiente, y seguimos creyendo en él, después de un montón de años. Parece que todavía está ahí lo de Kioto que iba a generar, y siempre ponen por ahí en algún sitio, en alguna diapositiva pone, ¿no? Generará mucho empleo en el futuro, y seguimos con la misma cantidad. Bueno, quiero que encuadréis nuestros proyectos en ese sentido, es decir, nosotros realmente lo que estamos procurando es generar empleo para las personas con discapacidad en sectores que creemos que pueden llegar a tener esa cabida para nuestros chicos. ¿Vale? Nosotros aquí partimos de unas premisas que os he puesto ahí, que tenemos que entender el residuo como materia prima barata y que la tenemos a la puerta de casa. Es decir, hasta ahora, y todavía he visto por ahí algunos carteles, el residuo, un problema que se puede solucionar, un problema de no sé qué. Bueno, aquí lo que nosotros hicimos hace años fue un cambio. Vamos a considerar el residuo no como un problema, sino como una materia prima que tengo cerca. ¿Vale? Luego, otra premisa de la que nosotros hemos partido es que los residuos son favorecedores del desarrollo local, en cuanto que si lo hacemos en el propio municipio, estamos generando riqueza aquí. Hasta ahora, con el residuo lo que hacíamos era empaquetarlo lo más posible, con nocturnidad si puede ser, y que se lo llevaran a lo más lejos de mi casa y me importa tres narices lo que hagan con ello. Me cueste lo que me cueste. Y ahora se ha levantado la concejala, pero los ayuntamientos tienen un gasto terrible en el tema del residuo. Es el gasto seguramente proporcionalmente más exagerado de un ayuntamiento, ¿no? Luego, para nosotros, la tercera premisa es que el tratamiento de residuos tiene que funcionar como generación de empleo en sectores de riesgo de exclusión, en concreto para nosotros, para las personas con discapacidad intelectual, que es con las que nosotros trabajamos. ¿Vale? Esas son las tres cosas que nosotros planteamos. Fijaos, decíamos, ya desde Kioto decíamos, el mantenimiento del medio ambiente generará riqueza en los próximos años. Bueno, eso lo llevamos diciendo un montón de años, pero la realidad es que tiene que generarla ya. Estamos obligados a que la genere ya. Son cosas que se veían venir, sí, pero mientras hemos vivido un poco como ricos, pues no hemos preferido no meternos en estas cosas. Sin embargo, ahora no se puede vivir. A nosotros, como Fundación de Personas con Discapacidad Intelectual, nos interesa. ¿Por qué? Porque estos nuevos empleos tienen una consideración social notable. Pensar en las personas con discapacidad intelectual siempre hacen las tareas que no quiere hacer nadie en la sociedad. Sin embargo, si nos metemos en el sector del medio ambiente, parece que tienen un prestigio mayor, ¿no? Sobre todo va a permite la inclusión de sectores desfavorecidos porque todavía está poco explotado. Es un sector que todavía anda. Por otro lado, lógicamente favorece la autoestima y favorece el reconocimiento social, evidentemente. Nuestro sector poblacional pues demanda ese tipo de cosas, ¿no? La autoestima, favorecer la autoestima y el reconocimiento social. Bueno, habéis visto que ahí tenemos dos historias. Nosotros por un lado tenemos la gestión de los residuos vegetales, como ambiente de empleo sostenible. Nosotros gestionamos una planta de compostaje municipal en el Ayuntamiento de Colmenarejo, ahora os hablaré de ella, pero bueno, el problema de los residuos vegetales todos lo sabemos, ¿no? Que cada uno de nuestros jardines genera una cantidad de residuos importantes. Fijaos, nosotros que hemos trabajado mucho en este tema en los últimos 15 años en este entorno, hemos calculado que aproximadamente se genera 1,5 metros cúbico al año por vecino de resto vegetal, solo de resto vegetal, unos con otros, independientemente de si vives en una casa o vives en un piso, en torno a esa cantidad. Ya hace tiempo los vertederos que teníamos en todos los pueblos y tal, afortunadamente se cerraron. Tampoco se puede quemar, aunque todavía la Comunidad de Madrid en concreto da permisos para quemar, pues porque no tiene las soluciones. Y en invierno hay algunos municipios
que todavía les permite hacer quemas controladas, aunque cada vez menos y cada vez ponen más trabas, y la verdad es que si hubieran traspuesto la normativa europea realmente no se puede hacer. A nivel europeo eso está prohibido. Pero bueno, ahí seguimos peleando, pero entre otras cosas porque la comunidad tampoco tiene la capacidad para decir, bueno, no lo quemes, yo hago tal, no sabe qué hacer. Luego, otra cosa muy importante que se hace en muchos municipios, pero que no está bien, es que no se puede utilizar el resto de orgánico, y luego, pues, por supuesto, no se puede permitir abandonarlo en el campo, como se hace así muchas veces, con riesgos de incendios o también contaminación de acuíferos, etc. ¿Qué soluciones planteamos hasta ahora? Pues trasladarlo a plantas incineradores era lo más común, llevarlo a sitios donde se quemaba o a nichos paránicos. Bueno, en realidad, imaginad vuestro pueblo, ¿no? Este pueblo. Trasladar todo eso son soluciones muy caras. Muchos camiones, mucho operario, el resto vegetal es muy voluminoso, además, ocupa mucho espacio. Ambientalmente también es muy reprobable, ¿no? Camiones, combustible, etc. Depósitos, temas, etc. Lo suyo es compostar. Y bien hay dos formas de compostar. O hacemos plantas de compostaje, generalmente municipales, o compostamos en origen, es decir, lo que llamamos el compostaje doméstico, ¿no? Vamos a ver qué diferencias vamos a encontrar en ello. Lo primero, para que sepamos de qué estamos hablando, ¿qué es compostar? Pues bueno, transformar el resto vegetal, lo que considerábamos que era un problema, en un sustrato de excelente calidad. Ahí tenéis el sustrato que nosotros hacemos. Realmente somos una pequeña asociación, una pequeña empresa, pero todo el sustrato que somos capaces de hacer lo vendemos. Cuando vayáis a la planta y nunca tenemos acumulado. Siempre tiene salida, tiene muy buena calidad. Bueno, si queréis un poco saber cómo es el proceso, bueno, el resto vegetal se transforma gracias a un proceso de fermentación, en nuestro caso aeróbico, es decir, con oxígeno, en el que la temperatura sube de forma gradual, de forma natural, entre 50 y 70 grados aproximadamente. Nosotros en planta conseguimos tener en torno entre 60 y 80, 75, 74 grados. Eso que garantiza por la desaparición de las semillas que vienen entre medias del resto vegetal, también los patógenos, es decir, si vienen pulgón o si vienen todo eso muere ahí. Y luego la otra solución es ponerlo es decir, bueno, pues que el vecino directamente composte. En origen, ¿no? Realmente, ¿qué ventaja tiene el compostaje doméstico en origen? Pues todavía, en cuanto al traslado, etcétera, gano. No tengo que tener camión, no tengo que tener sistema de recogida, directamente el vecino lo echa a su compostadora, se lo mantiene y lo consigue, ¿no? Y consigue un sustrato que además luego le viene bien para cultivar. Teóricamente es así, en la práctica suele dar problemas. Nosotros tuvimos un proyecto, que ahora lo explicaré después, y veréis las diferencias. Nuestra planta de compostaje, Atalaya se llama, es la que tenemos en Colmenarejo, es la de la que os hablaba. Bueno, pues ahí están los objetivos. Nosotros nos planteamos 3 tipos de objetivos. Son reciclar los restos vegetales, pero al mismo tiempo desarrollar un programa de integración laboral para personas con discapacidad intelectual en nuestro caso, y además sirve, y de hecho por allí pasan muchos colegios y muchos centros formativos a lo largo del año, como aula de educación ambiental para escolares, universitarios, asociaciones, distintos tipos de personas, ¿no? Bueno, nuestro trabajo, pues ya lo veis, el Ayuntamiento de Colmenarejo hace una recogida selectiva, pasa por cada barrio un día a la semana, lo tienen concertado, además tú como vecino, si tienes restos vegetales, llamas y los dejas a la puerta y te los recogen en el día establecido. Cuando llegan los restos vegetales a la planta, uno de los problemas mayores que llegan es que llegan en bolsas de plástico. El plástico es un inconveniente. Lo que hacemos es quitar el plástico, quitar pues todos los restos, lo que nosotros llamamos rechazo, es decir, todo aquello que no sirve. Ya sabéis que como somos, ¿no? Nos ponemos a cortar el césped, nos bebemos la cerveza al terminar y coño, la botella, la lata,
en la misma bolsa que el resto de vegetal. Todo lo que llega que no tiene que estar lo sacamos del proceso, y después se tritura. Ahí ya habéis visto una máquina trituradora pequeña. En realidad en la planta de compostaje hay una máquina pues, enorme, ¿no? Que la alimentamos directamente con una pala cargadora y movemos todo eso en poco tiempo. Para que os hagáis una idea, la planta de compostaje de Colmenarejo está procesando entre 15 y 20.000 metros cúbicos de resto vegetal al año. A lo mejor hablar así es un poco diluido, pero para que os hagáis una idea, estamos hablando entre 1.500 y 2.000 camiones al año, que si no tendrían que ir a cualquier sitio. ¿Veis lo que os digo? Un ayuntamiento como Colmenarejo, que supongo que será más o menos como vosotros, ellos tienen en torno a 8.000 habitantes. Bueno, pues fijaos lo que supondría ese traslado, ¿no? A cualquier sitio, a ver dónde lo llevamos, las tasas que hay luego para verter, todo eso realmente supone mucho dinero. Repito, el gasto en el tratamiento del residuo para los ayuntamientos es algo, es uno de los gastos mayores del presupuesto, ¿no? Claro, nuestra idea es, vamos a reducir ese gasto y con ese dinero que nos ahorramos vamos a pagar este proceso, ¿no? Eso es un poco la idea. No significa que nos cueste más, sino que reducimos el gasto, hacemos un bien medioambiental y además generamos empleo a personas con discapacidad y además en lo local. Y luego el propio compost revierte otra vez en los jardines municipales, ¿correcto? Bueno, ahí lo veis, durante 6 o 8 meses controlamos el proceso. El proceso de compostaje, eso es muy fácil, es decir, no hacemos nada que no haga la naturaleza. La naturaleza descompone directamente, ¿no? ¿Nosotros qué hacemos? Pues aceleramos el proceso, sabemos qué es lo que necesita un grado de humedad por encima del 60%, entre el 60 y el 80%, pues se lo damos. Necesita oxígeno, más del 5%, si en el montón se apelmaza y falta oxígeno, los microorganismos que se dedican a la fermentación se paran y es lo que nos pasa muchas veces en la compostadora doméstica de casa, que se nos para porque no cumplimos condiciones. Bueno, entonces, ¿eso cómo lo sabemos nosotros allí? Bueno, nosotros allí metemos unos termómetros y sabemos que nuestra temperatura tiene que estar en torno a los 70. Si vemos que baja, o bien le falta oxígeno o le falta la humedad, volteamos y regamos. Controlamos a los 7-8 días, podemos saber que tenemos otra temperatura y ahí estamos jugando con eso durante todo un año. Veis ahí los amianes, van cambiándose de sitio y ahí tenemos la historia, ¿no? Cuando el proceso de compostaje ha terminado, lo que hacemos es privar el producto y luego envasamos o lo vendemos a granel. El compost que hacemos, pues bueno, ahí tiene unas características, tiene que pasar por una malla de 25 milímetros, no tiene constancia de presencia de materiales plásticos ni otros inertes, ni metales pesados. A ver, hacemos una analítica del producto porque esto, como todo, tiene que tener un registro, un número de registro en la Comunidad de Madrid para poderlo vender. Ya sé que la inmensa mayoría de la gente que vende esta cosas no lo hace. Bueno, pero hay que hacerlo. Nosotros lo tenemos, lo hacemos y de vez en cuando pues, tenemos que mandar a analizar una muestra para cumplir que cumple las características exigidas para considerarse compost de origen vegetal. Bueno, y aquí en nuestro caso solo se hace con restos vegetales. No hemos incorporado nada más al proceso, ¿correcto? Por otro lado, mantuvimos un programa de compostaje doméstico con varios ayuntamientos a la sombra de un proyecto, de un programa europeo, un programa Equal, en el que repartimos en torno a 400 compostadoras en 4 municipios del entorno. Y la diferencia con otros proyectos que se habían hecho anteriormente, por ejemplo, alguna asociación ambientalista había repartido ya compostadoras. Lo que a nosotros nos distinguía durante este tiempo que estuvimos haciéndolo es que, además de llevar la compostadora, lo que teníamos era un equipo de personas con discapacidad intelectual que estaba formada en
compostaje y hacían una visita generalmente mensual a cada una de las compostadoras y ayudaban al vecino a formarle y a informarle de cómo lo tenía que hacer. Entonces, el equipo llegaba a tu casa con una cita previa, que iba aproximadamente, repito, una vez al mes, llevaban su termómetro, llevaban material verde o material marrón, dependiendo de lo que fuera a necesitar el vecino, y entonces le explicaban si el proceso iba bien, se lo removían, llevaban un aparato para removerlo, para que no le fuera muy tedioso el tema de revolverlo, etc. Y sí que se consiguieron procesos de compostaje interesantes. Porque una de las críticas normalmente que ocurre con esto es que la gente coge con muchas ganas la compostadora, se lleva a casa, empieza, cuando ve que aquello medio que no, pues se cabrea, luego ya si aparece algún ratoncillo de alguna historia monta en cólera y al tercer año nos pasa como nos contaba un amigo de una asociación ambientalista que de las 100 que habían repartido, me parece que eran las Rozas, en torno al 60% lo utilizaba el perro para dormir y el otro 40% lo utilizaban para guardar la leña, ¿no? Es decir, se pierde la esencia del tema. Este proyecto, lo bonito que tenía, lo interesante que tenía era eso, que las personas con discapacidad intelectual formaban al vecino y además hacían un seguimiento de cómo iba esa compostadora. Eso se mantuvo durante varios años, durante el tiempo que duró el proyecto en marcha con pasta europea. En el momento que la pasta europea dejó de venir, pues cerró el proyecto. ¿Con quién? Bueno, este era uno de los carteles que llamaban los chavales que ponían las compostadoras, ¿no? Bueno, simplemente cómo cortas, lo echas a la compostadora, luego recoges y vuelves a sembrar, ¿no? Un poco el ciclo completo, ¿verdad? Bueno, pues aquí os cuento un poco lo que os contaba, ¿no? Que el ayuntamiento distribuyó las compostadoras, las cuadrillas de mantenimiento acudían a comprobar el estado de la compostadora, a medir la temperatura, a medir la humedad, la homogeneidad de la mezcla, en fin, un poco, y ayudaban al vecino a que sacara un producto adecuado. Bueno, tanto la planta de compostaje municipal como el programa de compostaje doméstico tienen la fuerza de que es un desarrollo sostenible, local y sostenible, ¿no? Y reciclamos los restos vegetales y parte de ellos terminan y una parte de ellos en los municipios encuentran el programa de compostaje doméstico, elaboramos compost, realmente, creedme, el compost que se elabora en la planta de compostaje de Colmenarejo es excelente, no quiero decir, que lo diga yo, que coño que voy a decir este, ¿no? Se ve el bajo, ¿no? Pero quiero decir, de verdad que lo es, no habrá un compost en toda la zona centro de España con esa calidad. Por otro lado, ofrece empleo sostenible a colectivos que lo necesitan, en nuestro caso a personas con discapacidad intelectual, y por otro lado también favorece la concienciación social porque sirve un poco de aula medioambiental para que las personas vean realmente cómo su residuo, no sé quién planteaba ahí abajo, ¿no? Había una persona que decía, yo una de las cosas que quiero saber es quién utiliza lo que yo desecho y con qué aprovechamiento, ¿no? Decía, porque si eso va a ir a parar a enriquecer a otro, tal, bueno, esa es historia, ¿no? Bueno, pues aquí, si lo hacemos desde lo local, siempre lo vamos a tener, lo podemos visualizar, quién está aprovechando este residuo, ¿correcto? Y luego, eso en cuanto al compostaje. Y luego ya entraríamos en lo que era la valorización del aceite usado de cocina. Bueno, esto es un proyecto nuevo, en el que llevamos ya trabajando en torno a 4 años. Hemos llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Guadarrama. El Ayuntamiento de Guadarrama pone una nave industrial, la que tiene, y pretendemos llegar a valorizar en torno a 40.000 litros de aceite usado de cocina al año. Es un objetivo que ojalá llegue por cumplirlo. Yo, en principio, creo que no vamos a ir más allá de 15.000, pero bueno, el proyecto está planteado para llegar a ciclar en torno a 40.000, ¿vale? Bueno, ahí tenéis, es algo que utilizo yo para mi rollo, pero bueno, lo veis, ¿no? La historia está, alguien también planteaba ahí cuando hemos estado haciendo la demostración, qué deuda de CO2 volvemos a utilizar, ¿no? El biodiesel con respecto a los combustibles fósiles
Pues la diferencia fundamental está en que efectivamente nosotros utilizamos un aceite. En este caso nosotros no es que hagamos un aceite para beber, sino que además lo utilizamos primero en cocina y luego ya, mediante una reacción, la reacción que hemos hecho ahí abajo tiene ese nombre, con la esterificación, que es un nombre un poco lioso, pero bueno, en realidad lo que hacemos es que transformamos mediante un alcohol, como hemos dicho, y la sosa, un aceite usado de cocina en biodiesel más glicerina. ¿Lo veis ahí? Y con ese biodiesel que sacamos, planteamos mover nuestros vehículos propios de empresas. Sabéis que somos una empresa de jardinería, que, como os he dicho, que nos movemos en distintos municipios del entorno. Y si sobra algo, lo traemos a nuestras talleres, ¿correcto? También una parte va a ir como pago de la nave al ayuntamiento. Y el ayuntamiento va a echar parte de ese biodiesel de sus camiones, teóricamente de sus camiones, de su vehículo, que es exactamente el euros. Cuando estemos en ello, ¿vale? Bueno, esto ya lo habéis visto que han estado viendo ahí abajo, pero ¿qué consiste? Pues bueno, transformamos el aceite usado de cocina en biodiesel y glicerina. Ahora cuando bajemos, después de que se haya hecho la reacción, cuando pare el cacharro de funcionar, veréis como la glicerina pesa más, se va a ir al fondo y el biodiesel va a flotar sobre la glicerina, ¿vale? El biodiesel, como os he dicho, lo vamos a utilizar, lo utilizaremos en nuestros propios vehículos y en los vehículos municipales, y con la glicerina lo que hacemos un jabón de glicerina natural, el típico que nos venden en las ferias de artesanía que hay por aquí. Bueno, hay gente que le gusta mucho, hay gente que le gusta menos, en fin, esto es como todo, ¿no? Pero en realidad es un jabón del tipo al que hacían nuestras abuelas, ¿vale? Simplemente que en vez de hacerlo con la totalidad del aceite, solo lo hacemos con la glicerina. Está bueno porque no debería estar tan blandito, ¿vale? Eso es la premura de venir aquí, le hemos envasado antes del tiempo, lo suyo es dejar de reposar más tiempo. Habrá uno que esté más seco, ¿sabes? Pero en general es que es por premura, ¿vale? Lo suyo es dejar de reposar un poco de tiempo más. De todas maneras, el jabón de glicerina siempre es más blando que el jabón normal. Ponerse alguna ropa. ¿Perdona? Que digo que ponerse alguna ropa para que... ¿Quiere comerse? No. Que le pongáis aroma. Sí. A ver, nosotros hacemos de todo. Ya lo veréis, tenemos aceite líquido también, o sea, jabón líquido también. Pero la base es lo más natural posible. Hay que intentar dejar las cosas lo más concretas posible. Utilizar aceites esenciales le da cierta calidad al proceso, ¿correcto? Pero pierde la esencia. Todo encarece el producto, etc. Fijaos que... no sé la verdad. Fijaos que la intención del jabón no es vender el jabón. El jabón que se obtiene de esto va a ir a concienciar a los vecinos de Guadarrama. Por lo tanto, la intención es que el vecino que trae el aceite se llevará el jabón. ¿Me entendéis? Es decir, porque siempre tiene que favorecer la implicación vecinal. El vecino no solo tiene que llevar el aceite y olvidarse del tema, sino tiene que ver que con eso se hacen cosas que son productivas para el pueblo e incluso para él mismo. Luego lo utilizará o no, le gustará o no, en fin. Pero nuestro interés en esto es hacer miles de jabones, porque realmente todos los vecinos de Guadarrama tienen que llevar su jabón para animarles a que lleven el aceite. Estamos muy interesados, y de hecho en todas las charlas a las que vamos y hacemos tal, damos el jabón. No tenemos ninguna intención de comercializarlo. Como veis, el proceso del biodiesel para nosotros no es vender biodiesel, no es vender jabón, es autoconsumir y que lo local, que el pueblo,
reciba algo a cambio, ¿no? Que todos ganemos en el envite, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer la recogida de aceite? Bueno, ahí estamos en ello. Fundamentalmente, pensad que Guadarrama es un pueblo con más de 100 bares y restaurantes. Tiene cantidad de sitios de estos. Nuestro interés está en llegar a esos restaurantes y que nos den... Ya hay empresas que se lo recogen, pero la empresa que se lo recoge, estamos en lo de siempre. La empresa se lo recoge, no se sabe quién es porque no son de allí, no se sabe dónde se lleva porque se pierde el tema, lo único que les extienden es un papelito como que se lo han dado a una empresa recicladora, ¿no? Nuestro interés está en explicarle al vecino que eso va a ir a parar a una planta que está en el propio municipio, que la planta la manejan personas con discapacidad intelectual del municipio y del entorno, y que los vehículos municipales van a ahorrar algo porque van a echar algo de biodiesel, y que los vecinos y él mismo, le vamos a favorecer, le vamos a dar jabón para que obsequie a sus clientes, o lo utilice en sus cocinas, o haga lo que quiera. ¿Veis un poco la idea, no? Y luego estamos muy interesados en cómo vamos a hacer la recogida de los vecinos. En Guadarrama hay mucha organización, posiblemente desplacemos un contenedor semanalmente a los sitios y llevemos el jabón para que haya ese trasvase. Somos menos partidarios de los contenedores en la calle porque siempre son inconvenientes, siempre, en fin. Pero bueno, si hay que ponerlos se pondrán, pero la idea era intentar llegar directamente al vecino, al puerta a puerta de alguna manera, para intentar recoger esta aceite. Vamos a ver cómo nos sale. Cuando nosotros tenemos el aceite, una de las cosas más importantes es limpiar ese aceite. Pensad que el aceite que todos utilizamos en la cocina normalmente tiene restos de frituras, agua, parte del agua que llevan los alimentos que nosotros echamos quedan depositados en el aceite. Y para la reacción que nosotros hacemos, el mayor enemigo es el agua, ¿vale? Porque genera jabones. Entonces, lo que hacemos, la primera cosa que tenemos que hacer es limpiar el aceite. ¿Cómo se limpia el aceite? Pues simplemente por decantación. A ver si tengo por aquí esta. Bueno, fijaos. Aquí tengo un más general, no sé si se ve bien, pero bueno, nosotros lo que hacemos es que recogemos el aceite, lo echamos en un depósito. Para eso utilizamos una pequeña centrifugadora para que se nos quede los lodos en la centrifugadora y no pase al depósito. Luego lo pasamos a otro que por decantación se va a ir quedando limpio. Bueno, al final ese aceite, como habéis visto allí de forma artesanal, gracias a que mi compañero José Ángel es enorme, se echa en el procesador, el aceite. El procesador lo que está haciendo ahora es que está mezclando el metanol y la sosa, que lo tenemos en el otro lado, ¿no? Lo ha mezclado, lo ha metido junto con el aceite, y ahora lo que está haciendo es hacerlo recircular ahí durante aproximadamente 100 minutos, y lo lleva a una temperatura de 54 grados. El aceite a 54 grados es menos denso y favorece la reacción química que se produce. Es decir, al juntar aceite y metanol a esa temperatura y con la sosa como catalizador, lo que se produce es una reacción química que genera, por un lado, biodiesel y por otro lado, glicerina. El biodiesel flota sobre la glicerina es más pesada, flota. Entonces, ahora, antes de irnos, sacaremos la glicerina y quedará solo el biodiesel. El biodiesel que sale es bruto, todavía no se puede, hay que refinarlo, todavía no se puede utilizar, no se debe utilizar. Os decía ahí, lo podemos lavar con agua, ¿no? Pero eso es, ambientalmente es un poco chungo, porque el agua que vamos a utilizar para lavarlo es agua, luego es agua que llevará trazas de sosa, trazas de aceite que no haya reaccionado, llevará trazas de metanol. Entonces,
lo que hacemos, en vez de lavarlo, lo que hacemos es meterlo en una columna que es de secado. En realidad, esa columna lo que lleva es un filtro de resinas naturales, que lo que hace es que hacemos pasar por aquí el biodiesel y esas resinas lo que hacen es atrapar pues, las moléculas que no han reaccionado, el aceite, la glicerina, la sosa, el metanol, se quedan en esa resina. Y el biodiesel pasa al depósito. Se deja en el depósito, en este otro depósito que se llama de caldeo y de reposo, el biodiesel sale muy turbio, entonces poco a poco se va aclarando. Cuando, ahí no he traído las muestras, las hemos dejado allí, pero cuando tú a través de una botella con biodiesel ves lo que hay al otro lado, ya está para consumo, ¿vale? Cuando distingues, sale turbio, pero en poco tiempo, luego se reposa y cuando tú ves al otro lado que se ve lo que hay al otro lado, pues ya se puede consumir. El biodiesel tiene un color anaranjado, ¿verdad? Cuando sale parece un zumo de naranja y luego es como anaranjado, como un aceite ligero, ¿verdad? Nosotros, como lo hacemos de aceite reciclado, es más oscuro, es más tirado a naranja. Si lo hiciéramos de un aceite de girasol oscuro, pues sería amarillento, casi transparente, ¿vale? Nosotros solo utilizamos aceite reciclado y por lo tanto nos queda con un color un poco más oscuro. De esta manera no generamos residuos. Me diréis, sí, bueno, y el filtro esta columna de lavado que dices tú, ese filtro tiene un residuo. Sí, es un residuo que cuando le sacamos, le dejamos secar unos días, le cortamos en trocitos y le utilizamos como pastillas de encender. Habéis cogido las pastillas de encender, esas a qué huelen, como a petróleo, ¿verdad? Bueno, pues estas otras no huelen a petróleo, pero huelen a biodiesel. Y eso se utiliza para eso, de tal manera que prácticamente no utilizamos, que no genera ningún residuo. El metanol, habéis visto las garrafas, son de 25 litros, son retornables, es decir, yo cuando gasto esas garrafas se las vuelvo a dar al señor que me lo vende porque tal, y el único residuo que se genera es el saco donde viene la sosa, que eso sí hay que llevarlo a un autorizado, un gestor autorizado, pero es lo único que se genera como residuo. Y previamente lo que se genera son lodos, texturas, ¿correcto? Y eso es lo que hacemos por ello. Por eso, como tenemos un programa de compostaje, lo mezclamos y hacemos la horticultura, para intentar deshacernos convertido en un composto, ¿vale? Bueno, no sé si... Bueno, tenemos que reutilizar 40.000 litros de dentro de la cocina, generar en torno a 36.000 litros de biodiesel y elaborar en torno a 8.000 litros de agua. ¿Vale? Eso es lo que pretendemos. Yo os digo que ni el primero, ni el segundo, ni el tercer año vamos a ser capaces de ello. Pero tenemos que esperar ahora que en 4 o 5 años sí que estamos, ¿vale? Y hasta ahí. Luego ya estoy a vuestra disposición, os preguntáis lo que queráis, mi compañero José Ángel y yo, y podemos contestar. A mí me diga por qué el aceite de mexicano está contaminante. O sea, si es un aceite de la oliva, ¿por qué está contaminante? Fundamentalmente porque el aceite, y no es sorpresa, va a parar normalmente a los acuíferos. El aceite pesa en el agua, se sube encima, y lo que hace es evitar que pase el oxígeno a los seres que viven en abajo. El oxígeno en la luz, fundamentalmente, el oxígeno. Generalmente, el aceite que va a parar al fregadero, uno de los problemas graves es que la fauna de los ríos y tal sufre mucho. Las depuradoras municipales y tal sufren mucho y gastan muchísimo dinero para quitar eso que a nosotros nos va por el fregadero. Complicado. Es muy interesante que seamos capaces de evitar que se nos vaya cuanto más mejor. En cuanto a lo que preguntabas tú antes del tema de la compostadora, el compostaje doméstico y el resto, ¿no? Ya lo has visto un poco, ¿no? Sí. La idea es, el compostaje doméstico tiene mucho interés porque lo haces tú directamente sin moverlo de tu casa y tú mismo recibes el producto y tiene la contrapartida de lo que te contaba, que no es que haya que ser un experto,
pero evidentemente las condiciones de una compostadora no reúnen ciertas características que sí que reúne el compostaje un poco más elaborado, ¿no? Entonces, a mí me gustaba mucho el proyecto este que os contaba de compostaje doméstico asistido, porque realmente eso sí funcionaba, eso te ayuda mucho, además tú ricas. Yo recuerdo unos clientes que decían, si no puedo llevar los chicos y me van a enviar aquí, no creo que estar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, y luego tiene una carga para nosotros muy importante, que es una de las primeras veces que hemos conseguido, después de 30 años trabajando en el sector, que las personas con discapacidad diseñen algo de eso y ayuden a la control. No sé, siempre con lo cual tiene un componente individual, pero para todo falta dinero, ¿no? ¿Y con qué calidad de si se va después a utilizar ese motor? A ver, hay un análisis clínico que te gastas la pasta, ves lo que te da yo, y te dices si cumples los requisitos de normativa y de autoridad. ¿Vale? Nosotros, cuando tenemos una fase de documentación, haremos más uno para asegurarnos. Estos son superficies en los programas de emergencia. Correcto. En el caso de consumir no es imprescindible. Los estándares, tenemos intereses en hacer todo aquellas memorias de capacidad de la familia. Pero entonces, ¿dónde lo vais a gastar? Nosotros somos, como os decía al principio, somos una asociación con personas con discapacidad. Tenemos nuestras dos plazas. Nosotros, pues ya y yo que pertenecemos a ellas, somos un centro especial de alquiler. Es una empresa que tiene todo el material con personas con discapacidad. Más del 80% de personas con discapacidad. Y más del 65% de personas con discapacidad. ¿Vale? Entonces, fundamentalmente una empresa de servicios, de ingeniería, portajas y tal. Y tenemos unos 9 vehículos, ¿no? Sí, que entre maquinaria agrícola llegamos a los 11. Vehículos, pues estos se van a medir el día de seguridad y además, si no somos capaces de cargar el 36.000, tenemos todavía algunas alcaldías de la fundación de recreación como que está conociendo el suelo. Entonces, la idea es no se presentaba, no quiero mucho, pero hemos presentado por el proyecto de hermanos, es que en la carga de compostaje, cuando hablamos, que no parece pasar aquí arriba, es madera seca, que va a durar un año, y la queremos convertir en PPC. Estamos ya en el proceso. Con la misma idea, es decir, primero conocernos y luego, si nos sobra, venderlo dentro del esquema, ¿no? Es un poco de... Pero bueno, nosotros ya tenemos una red de productos que no nos queda dejar de mongo, por lo tanto, estamos buscando solamente en jardinera, mulching, o estamos incorporando otra vez de cosas porque viene del componente y... Bueno, tenemos un proyecto ya con el Sunshine, un ayuntamiento, y hay un ayuntamiento que empieza a entrar en la dinámica de cambiar las laderas de las animales por calderas de pequeñas o de silla, y ahí tenemos un proyecto para encargar la calzada también de las partes del forestal, que son los Sunshine. En cuanto al compostaje doméstico, esta máquina que veis ahí es la que llevábamos cuando un vecino, más de hierbas, tenía algo leñoso que necesitaba composta, que era otra de las cosas, ¿no? Yo, en mi casa, bien, para la parte de hierbas que cojo bien, pero y cuando puedo darlo, ¿qué hago, no? Un programa de esos sí te permite este tipo de historias, ¿no? Porque no tienes tú que desembolsar, no te tienes que comprar un maquinón, etc., ¿vale? Otra de las cosas que genera mucho mal rollo es el tema de remover, es complicado. Entonces, bueno, pues si viene una empresa esta, si tiene la típica pequeñita, pero una aulladora que te la metes así, te hace así, y te lo dejas luego para el siguiente mes, ¿no? Es decir, que lo bueno que tiene ese tipo de programas es que te ayudan realmente en lo que tú necesitas, ¿no? ¿Qué falta? ¿Cómo le tienes? ¿Por qué se te ha quedado seco? ¿Por qué se te ha quedado...? Correcto. ¿Y el análisis no lo podéis hacer vosotros? ¿Perdona? El análisis. No, el análisis no. Eso hay empresas especializadas que más quisieran nosotros, pero no porque son caros. Es caro por eso, que por un pequeño laboratorio se podéis mandar. No, porque a ver, las máquinas que miden eso
caras. Entonces eso son productivas para hacer miles de análisis. Nosotros no tenemos la capacidad. ¿Y qué nos decías ahí de que estabais ya esperando un año o no sé qué permiso de... Bueno, claro, es que, a ver, el proceso de compostaje, perdón, para hacer biodiesel, una de las primeras cosas que tienes que tener es que tienes que ser una empresa gestora de residuos. En este caso no peligroso, porque el aceite vegetal no es peligroso, es un residuo. Y además, como nuestro objetivo es obtener el aceite de las industrias, es decir, de los bares, de los restaurantes, de tal, tenemos que ser empresa autorizada. Para ser empresa autorizada, lo que necesitas es hacer lo que se llama una memoria ambiental, de dónde lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer, con qué materiales, qué residuos vas a generar, un poco lo que os he preguntado, y eso lo presentas en la Comunidad de Madrid, en evaluación ambiental se llama, en un departamento en el que evalúan si tú puedes hacer eso, cómo lo tienes que hacer, qué medidas correctoras tienes que poner en caso de que tengas que poner medidas correctoras, etc. Y con eso te dan, un titulito, ¿no? Te dan una autorización como gestor de residuos, no peligrosos en este caso para gestionar el aceite vegetal. Y eso te sirve fundamentalmente para que cuando tú vayas a un restaurante a recoger el aceite, le puedas extender un recibo como que ese aceite que tú te llevas se lo lleva una empresa gestora. ¿Por qué? Porque el que tiene el bar, el que tiene el restaurante, cuando vaya la inspección de sanidad, le va a pedir que qué hace con su aceite y dónde está. Entonces, él tiene que presentar a quién se lo da y a quien se lo da tiene que ser una empresa autorizada para gestionar. No sé si me entiendes. Sí, pero ¿tarda un año eso? Bueno, es que en este país cualquier papel, mover un papel en la administración es complicado. Luego es un proceso, pues igual, es complicado. ¿Es un proceso muy complicado? Pues seguramente no. Hay empresas que se dedican a eso, lo pagas y seguramente en 3 meses lo tienes. Como nosotros somos pobres, pues lo hacemos nosotros. Y lo hacemos y lo llevamos y te cuenta este papel, pues voy, lo hacemos, pues ahora te cuenta aquello, pues voy. Y en este plan pues llevamos pues eso, medio año y calculamos que vamos a tirarnos hasta final de año. Si lo conseguimos antes, pues espero. Pero seguramente nos dé un año en poder conseguir. Yo el otro día estuve en una feria de emprendimiento que había enviado y tal, y les oyes hablar y tal, y dices, pues es verdad, está muy bien, pero luego es que el emprendimiento en este país a esos niveles administrativos está muy castigado, es muy difícil. Cuesta mucho, o tienes dinero o es muy difícil, muy complicado. Administrativamente te matan. Una de las veces que estuve con la técnico de medio ambiente de la propia comunidad, que fui a llevarle, no me acuerdo qué, me decía que muchos de estos proyectos locales, pequeñitos, posiblemente innovadores, tal, que muchos de ellos se quedan en las primeras de cambio, porque cuando llegan dicen, tienes que hacer esto, y esto lo tienes que hacer aquí y aquello de... Ya, mira, no me interesa, sigo donde estoy, que no tengo ganas de conseguir algo. Y entonces es uno de los grandes inconvenientes que tiene este país, en eso somos bastante complicados. Un restaurante que lleve su propio aceite a un punto limpio, ¿no sirve? Tiene que presentar una certificación de me lo recoge. Técnicamente no puede. No se puede. A ver, el punto limpio está para que lleven los residuos el particular. La empresa, cualquier profesional, sea tu empresa de lo que sea, está obligada a gestionar sus propios residuos. ¿Vale? Ni el restaurante puede llevar aceite a esto, ni el señor que vende lavadoras y te coge a la vieja no la puede llevar a punto limpio. No. La empresa, cada empresa está obligada a gestionar sus propios residuos, pagando a quien sea, correcto, pero el punto limpio es solamente para el particular. De hecho, a veces la crítica típica de que eso, pues, que esperan mucho a ir al punto limpio, llevan 18 horas al año y dicen, te cojo 3. Coño, ¿cómo me coge 3? ¿No? Lo típico, llevas una carretilla de escombros y una carretilla de llevas 3 carretillas y 10, por ejemplo. Y es por eso, porque quieren evitar, porque el punto limpio está pensado para el particular, no está pensado para la industria, o sea, para el... No sé si tiene mucho sentido o no, pero sí. Así que a tu pregunta, ¿el del restaurante puede ir con el aceite? No. Tiene que hacer una empresa gestora.
Siempre pagas, Claro, cuando es que al compras final el producto, ya pagas el reciclaje y el... O sea, si compras una rueda para el coche y las viejas ya estás pagando esas ruedas gestiones de punto. Correcto. Cuando se venden los negocios, Cuando la administración de todos, sí, todos los productos tienen que llevar su tasa de residuos. Y a veces no la conocemos, pero es así, pero la están pagando. No te lo digo. En las ruedas de los automóviles te lo digo. Está además. En las baterías de los igual. El Todo lo aceite que es igual. El aceite, el cambio del coche igual. Estás pagando. Una pregunta más. Pues muchas gracias. A ver cómo llevamos No sé el tiempo que lleva ya. Bueno, ahora... Ese es el compost terminado, ¿eh? Muy buena cosa.